Necesitamos estar muy juntos, que nos ayuden. Queremos una colaboración porque del año 36 a hoy exactamente, Argentina, Uruguay, España, hemos hecho mucho en común, pero no lo suficiente. Si usted tiene información de Segunda Guerra Mundial, la estadía de Lorca en Argentina, en Uruguay, de Rafael Alberti, de muchos otros que han nutrido la poesía, la escritura, lo cotidiano, han creado grandes opciones, escríbanos, colabore. Y también es importante que usted sea aquel que visualiza, aquella platea que nos alienta a seguir investigando, porque la idea es participar, escribir y divertirnos. ¿Nos acompañan? Teníamos un camión un camión que era el de la barraca, que era donde iban los decorados, todos muy bien doblados, los trajes, todo, porque todo era muy bueno eso, era realmente de primera. Además eran los mejores pintores que hicieron los decorados, Manuel Ángeles Ortiz, Ramón Gaya, Alberto, y los trajes buenísimos. Los trajes eran diseñados también por ellos, por los pintores o por gente importante, y estaban confeccionados en una sastrería que era la que hacía todas las cosas de la Argentinita. Todos los trajes especiales eran muy buenos. Para entrar a la barraca era difícil porque tenías que hacer una prueba. O sea que Federico tenías que gustarle a Federico. Había chicas, fuimos muy pocas, nunca fuimos más de 6, nunca fuimos más de 6. La gente, claro, los chicos, los que eran había también los que hacían electricidad, los que ponían la luz, los que ponían todo eso, era muy pensado, porque Federico tenía innovación en todo, en la manera de dirigir, en la manera en los decorados, en la manera de moverse, y hasta las luces, que en aquellos tiempos no había más que la luz, eso que se llamaba un foco. Que el foco va siguiendo a la bailarina o al cantante, la va siguiendo con un foco así amarillo, que generalmente no había más que esa luz. Y él no sé qué hacía, pues yo no puedo saber, pero él combinaba de tal manera que las luces eran como rotativas. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé, porque los chicos eran todos ingenieros, sí, pero estudiantes todos. Y Federico nos congregaba, primero para leer la obra. Leía la obra toda entera haciendo todos los personajes. Ahora Federico marcaba todo y dibujaba todo con puntero, todo el sitio por donde teníamos que movernos, como el ballet. Y había voces líricas y coro y músicos, había laudes, guitarras, violines. Eso era lo que había como música también, porque él en todas las obras que poníamos se bailaba y se cantaba. No especialmente, sino sirviendo a la obra. La música servía, era una música de un pueblo, era una música, o una música de fondo, los romances. Bueno, eso yo no he visto a nadie, no es porque yo haya pertenecido a la barraca, pero te juro que creo que hoy en día incluso, si se pudiera eso trasladar ahora, todavía a la gente le gustaría, porque era un montaje excepcional el que hacía, de todo, de movimientos, de música, de sincronización, y él luego nos acompañaba en todas las excursiones, iba Federico. Es que si no hubiera pasado lo que ocurrió, él pensaba hacer un teatro, también otro tipo de teatro, en Madrid, pero tampoco para sus obras, sino para teatro experimental, digamos más moderno, de otro tipo. Eso no llegó a hacerse, porque ya cuando vino durante la República hubo un bienio negro que se llamó, hubo un espacio de tiempo que en las elecciones ganaron las derechas, así que aunque estábamos en República estaban las derechas que quitaron la subvención de la barraca, la cortaron. Y ahí ya, bueno, no podíamos representar nuevas, no podíamos hacer nuevos espectáculos, había que hacer lo que estábamos haciendo, con lo que teníamos ya, con los decorados, con todo eso. Y eso que éramos
Mira, en los pueblos de España entonces dormíamos en posadas o en, qué sé yo, en casas que nos dejaban, la casa del alcalde, la casa del médico, la casa de los más notables nos dejaban porque éramos muchos para alojarnos y en esos sitios no había. Hasta recuerdo una vez que tuvimos que esperar a que se levantaran los arrieros en un pueblo que no había nada y que la gente era más de derechas, era Castilla la Vieja, que son más terribles. Y tuvimos que esperar a que se levantaran los arrieros para luego poder dormir nosotros. Porque se hacía la representación. Había que montar todo el tinglado de la farsa, todo había que montar, los decorados, las cortinas, el tablado, las luces, todo eso llevaba mucho tiempo. Los chicos trabajaban muchísimo. Bueno, después hacíamos la representación, inmediatamente había que guardar todo bien, pero además bien guardado, embalado, pues si no, no cabía. Así que había que ponerlo todo tal cual. Y había otro coche que era donde íbamos nosotros. Ese era el coche la camioneta que era de la barraca y que Federico la llamaba la Bella Aurelia. A Federico se le ocurrían cosas así, cosas divertidas, y inventaba lenguajes, palabras diferentes. Un día dijo, íbamos a tomar un chocolate en un sitio que era invierno, que hacía frío, no era invierno, pero hacía frío. Y dijo, vamos a tomar unos chocolates, y le pidió al mozo, tráigame unos chocolates chorpatélicos. Chorpatélico es una palabra que él inventaba. Pero el mozo lo entendió. Entonces trajo chocolate con churros, porque debió de pensar, a lo mejor este señor lo llama así, de esa manera, pero él sabía. Así que no hubo ninguna dificultad. Y el Federico nos acompañaba en todas las excursiones y se presentaba también. Él se presentaba, que siempre llevaba, porque mira que podía hablar e improvisar, pero siempre tenía miedo, siempre llevaba unos papelitos arrugados en el bolsillo para sacarlos y leer y decir, bueno, este es el tinglado, la barraca va a representar tal cosa y tal cosa, yo le agradezco al pueblo. Bueno, y hasta una vez fue tan tremendo que se equivocó de pueblo y nombró otro pueblo y la gente estaba furiosa. Estamos en Venta de Aires en Toledo, en España. Venta de Aires es un restaurante con muchísima tradición aquí en la ciudad y yo creo que conocido en muchas partes del mundo. Tenemos 121 años de antigüedad y por aquí, por este restaurante, han pasado pues infinidad de personalidades del mundo de la cultura, de las artes, políticas. Venta de Aires fue durante varios años, digamos, el lugar de reunión y de encuentro y de juergas de miembros de la generación del 27, como García Lorca, Buñuel, Dalí. Se recuerda porque de año tras año pues se iban comentando. Ellos venían aquí una vez al año a Toledo, comían, bebían, hacían representaciones teatrales, charlaban y luego salían a divertirse por las calles de Toledo. Pues cuenta una anécdota de que se ataron unas sábanas blancas, iban callejeando, dando voces por las calles, como no sé, provocando, desvariando, sí. Y fue aquí, en esta casa, donde ellos constituyen una sociedad a la que denominan la Orden de Toledo. La Orden de Toledo tenía varios preceptos y entre uno de ellos era pues venir aquí a comer a Venta de Aires. Y año tras año pues venían y comían, bebían y callejeaban por Toledo. Vagar durante toda una noche por Toledo borracho y en completa soledad. No lavarse durante la estancia. Acudir a la ciudad una vez al año, amar a Toledo por encima de todas las cosas y velar el sepulcro del cardenal Tavera. Será todo un ritual de provocación, ¿no? La orden fue fundada nada menos que por un jovencísimo Luis Buñuel, el que sería después un gran director de cine y, por supuesto, uno de los grandes surrealistas de la imagen. Años más tarde relataría: me paseo por el claustro gótico de la catedral, completamente borracho, cuando de pronto oigo cantar miles de pájaros y algo más me dice
que debo entrar inmediatamente en los carmelitas, pero no para hacerme fraile, sino para robar la caja del convento. Me voy al convento, el portero me abre la puerta y viene un fraile. Le hablo de mi súbito y ferviente deseo de hacerme carmelita. Él, que sin duda ha notado el olor a vino, me acompaña hasta la puerta. Al día siguiente tomé la decisión de fundar la Orden de Toledo. Entre los integrantes se encontraban Buñuel, Pepín Bello, Federico García Lorca, Rafael Alberti, María Teresa León, Manuel Ángeles Ortiz y muchos otros. Los de la orden se alojaban por lo general en la famosa Posada de la Sangre, cuyo grado de higiene determinaba la regla de no lavarse. Rafael Alberti narra así su ceremonia de la iniciación en la orden. Aquella noche de mi iniciación en los secretos de la orden, salimos a la calle, llevando todos los hermanos, menos yo, ocultas bajo la chaqueta las sábanas de dormir. Luis Buñuel actuaría de cofrade mayor. Los cofrades de la hermandad, que me habían dejado solo en uno de los extremos de la plaza, amparados entre otros por las columnas del atrio, se cubrieron de arriba a abajo con las sábanas, apareciendo lentos, distanciados, por diversos lugares, blancos y reales fantasmas de otro tiempo, en la callada irrealidad de la penumbra toledana. La sugestión y el miedo que comencé a sentir, iban subiendo, cuando de pronto las ensabanadas visiones se agitaron, y gritándome por aquí, se hundieron en los angostos callejones, dejándome abandonado, solo, perdido en aquella asustante devanadera de Toledo, sin saber dónde estaba y sin ninguna posibilidad consoladora de que alguien me indicase el camino de la posada. Pues además de no encontrar a estas alturas de la noche un solo transeúnte en Toledo, si a uno no le informan a cada 30 metros, puede considerarse, y aún durante el día, extraviado definitivamente. Mirad, estamos en el Jardín Botánico de Granada, que es un jardín de la Universidad de Granada, de la que fue la Universidad de Granada y donde Federico García Lorca tuvo que estudiar obligado por su padre. En aquel momento los estudiantes, en el buen tiempo, bajaban de la biblioteca, que es la tercera planta de este edificio, con sus libros y venían a estudiar aquí. Entonces era un jardín botánico ya importante, así que suponemos que Federico pasó muchas horas de estudio en este Jardín Botánico de la Universidad de Granada. Pero en realidad por lo que estamos aquí es para hablar de Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos, que fue rector de la Universidad de Granada y fue profesor de Derecho en esta facultad y fue profesor del propio Federico García Lorca, fue un hombre fundamental en la vida de Federico García Lorca. Fernando de los Ríos tenía aproximadamente 10 años más que Federico, solamente 10 años más. Y conoció a Federico cuando Federico era muy joven. Federico tenía 15 años de edad nada más cuando Fernando de los Ríos vio por primera vez a Federico tocar el piano. Estamos hablando del Círculo Artístico de Granada, donde Fernando de los Ríos era director y Federico iba allí y que tocaba el piano. En todos los momentos importantes de la vida de Federico García Lorca estuvo presente Fernando de los Ríos. Por ejemplo, cuando con 17 años Federico sufrió la frustración de que su padre le había prohibido estudiar más música o profesionalizarse en la música y tuvo que dejarse llevar esa creatividad tan increíble que tenía Federico, la tuvo que trasladar de la música a la poesía. Federico escribió un libro, hicieron un viaje en la universidad por tierras de España y escribió un libro, casi un diario de viaje de aquel libro, que cuando estuvo terminado
pidió a su padre que se lo publicara. Su padre no quiso publicarse en ese momento, pero Fernando de los Ríos fue el que, hablando con el padre, convenció al padre de que le publicara aquel libro. Más adelante, por ejemplo, cuando Federico sufrió una crisis, que no llevaba bien esto de la carrera, no le gustaba estudiar y suspendía muchas asignaturas, fue Fernando de los Ríos el que viviendo ya en Madrid, convenció al padre de Federico García Lorca para que Federico se fuera a Madrid a vivir a la famosa residencia de estudiantes. La primera estancia de Federico en la residencia de estudiantes fue porque Fernando de los Ríos intuyó que Federico necesitaba de la capital, de la vida intelectual y de todo el movimiento que tenía la capital, y que convenció al padre para que Federico se trasladara a la capital. Más adelante Fernando de los Ríos incluso ayudó a Federico cuando su padre, después de la primera estancia en Madrid en la residencia de estudiantes, le obligó a regresar a Granada y terminar los estudios. El padre casi le dijo a Federico: tienes que terminar unos estudios universitarios y si no terminas los estudios universitarios no seguiré ayudándote. Así que tuvo que volver Federico y terminar sus estudios universitarios. Bueno, pues en aquel momento Fernando de los Ríos era profesor de Derecho en la Universidad de Granada y ayudó junto con todos los profesores a que Federico pudiera sacar esa carrera. Un poco más adelante, cuando Federico en Madrid, por ejemplo, en la segunda estancia en la residencia de estudiantes, cuando Federico tuvo una relación amorosa con un escultor, una relación homosexual con Emilio Aladren, un escultor que debió de ser guapísimo. Emilio Aladren no correspondía a Federico con todo el amor que Federico le daba a Emilio Aladren, y Federico sufrió una gran depresión, sufrió una tremenda depresión, pero tanta depresión como que no salía de la casa, no había manera de animarle a que saliera y que continuara creando. Bueno, pues Fernando de los Ríos en ese momento fue el que, aprovechando que él mismo tenía que dar unas conferencias en Nueva York, habló con el padre de Federico y le dijo: anda, dame a Federico, que me lo voy a llevar a Nueva York, que se airee, que tome otros aires, que entre en contacto con otra gente y que se olvide de su problema en Madrid. Y fue por Fernando de los Ríos por lo que Federico estuvo en el año 1929, casi un año en Nueva York, que después fue su viaje a Cuba. Más adelante, por ejemplo, cuando la compañía de teatro que montó Federico para llevar el teatro a los pueblos, la Barraca, la famosa Barraca, bueno, pues esa compañía de teatro la impulsó Fernando de los Ríos, porque entonces era el ministro de Instrucción en este país. Y por último, cuando Federico ya fue fusilado y se planificó el viaje de toda la familia al exilio, Fernando de los Ríos era diplomático en Nueva York y consiguió sacar uno a uno a todos los miembros de la familia de Federico a Nueva York. Si Federico tenía este grandísimo proceso creativo, pero no ganaba dinero o no ganó dinero hasta que prácticamente tuvo 35 años, ¿de qué vivía Federico? Bueno, pues en primer lugar ya sabemos que su familia lo ayudaba, pero él también lo que hizo fue, durante muchos años, conferencias por toda España. Digamos que preparaba conferencias, las tenía muy bien preparadas. Federico era muy elocuente, hablaba muy bien, sus conferencias tenían siempre muchísimo éxito, y digamos que tenía como 7 u 8 conferencias que le iban llamando de distintos lugares de España y las iba dando. De eso era de lo que conseguía algo de dinero, pues para salir con los amigos, porque había otros gastos que su familia ya le costeaba. Federico empezó a ser conocido por su obra creativa muy tarde. De hecho, empezó a ser conocido mundialmente cuando estrenó sus obras de teatro en su viaje a Argentina, que fue a Argentina para estrenar una obra de teatro, y tanto fue el éxito que estrenó una segunda y una tercera, y luego viajó a Uruguay. Eso ocurrió en 1932, 1933. Así que imaginaros, hasta que Federico no cumplió 35 años, no fue capaz de ganar dinero con su obra. Hasta ese momento sus padres tuvieron que apoyarlo siempre económicamente, mientras vivió en Madrid y mientras vivió también en Granada.
cuatro boleros, de los cuatro boleros, Candía, que van al río, que van al río. El centavo la torna, el centavo